estamos en un videojuego. Entonces necesitas una programación, necesitas que haya códigos revelados, pero también que existan códigos ocultos, porque parte del juego es que las almas encarnadas empiecen a entender que su auténtica naturaleza es caminar hacia el origen de vuelta. Todos venimos con desequilibrios y cargas muy potentes dentro de nuestras dimensiones internas. Cuando tú te sientes equilibrado en un nivel de conciencia, inmediatamente aparece un nuevo desequilibrio que pertenece a otra dimensión. Es decir, no se termina uno de equilibrar nunca. Bueno, hoy nos acompaña Raúl Durán, él es maestro de Cábala, él es terapeuta y es músico. Raúl, bienvenido, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Bien hallado y muy feliz de poder compartir contigo y con toda tu audiencia pues un rato en el que creo que vamos a poder hablar de temas muy profundos, muy interesantes y que tenía muchas ganas de Muchas tener ganas, esta muchas oportunidad. ganas. Sí, sí. Bueno, has llegado a la Barcelona lluviosa, has traído la lluvia, cosa que es buena porque hacía días que no llovía, o sea que una maravilla. Es muy buena y fíjate que la lluvia desde la Cábala se considera gesed, bondad, se consideran bendiciones. Claro que sí, es una Entonces, bendición es una bendición. O sea que estemos aquí hoy, un bien milagro. hallados totalmente y aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, Raúl, como sabéis y ya lo conocéis muchos, tenemos una entrevista en el canal. Él es divulgador, es un apasionado de la Cábala y le encanta divulgar, siente esa pasión de divulgar todos esos conocimientos, ¿no? A mí me gustaría empezar, Raúl, por la información, porque siempre se nos ha dicho, la información es poder, la información es poder y quien la tiene es poderoso. ¿En qué nos beneficia la información? ¿O hasta qué punto la información tenemos que ir a buscarla? Fíjate, la información es el ladrillo fundamental de toda la creación de esta realidad. Vivimos en un mundo, vivimos en una realidad que es puramente informacional. Los cabalistas ya nos enseñaron que los atributos de información básicos que generan toda la realidad son las 22 letras hebreas, y eso genera un código informacional, computacional, que a la postre hace que se generen los eventos. Y en el sentido en el que tú lo estabas orientando, que es ¿para qué sirve la información? El sentido mismo de la información es ser informada o ser formada. O vamos a decir que la información sería luz en proceso de formación de materia. Es el punto intermedio entre la luz pura del infinito, en Cábala decimos el Ein Sof, y la materialización, la formación de lo que serían eventos. En ese punto intermedio está la información, ese proceso. El vehículo. El vehículo. Con ese vehículo que en un principio es completamente inocente, no juzga, la persona que tiene conciencia, el alma encarnada que tiene conciencia de que todo es información, que primero es energía, que luego es información y que fundamentalmente luego se generan eventos, ahí surge, digamos, una revelación profundísima que hace que la persona pueda empezar a tomar control de sus acontecimientos. No de todos los acontecimientos, pero sí de una parte de acontecimientos que a la postre la van a ayudar a que la propia persona, la propia alma encarnada en este mundo, infórmese aún más acerca de la luz de la que todo es origen y se conecte más con el origen. Claro, de alguna manera nos vienes a decir, Raúl, que nosotros mismos somos información y que esa luz lo que pretende es que seamos información para la propia vida, ¿no? Que no nos apaguemos. Así es. Mira, me recuerda a cuando yo estoy en consulta o en el programa T9, donde desarrollamos casos de personas con sus motivos de consulta. Y yo siempre digo que el sentido de la información es ser informada. Es decir, la información no puede ocultarse. De ahí los secretos dentro de la genealogía, de ahí todos los problemas que generan los secretos en la genealogía. Pero luego más tarde aprendí que realmente tiene un sentido el hecho del mérito que supone revelar la información. Fíjate que para los cabalistas la definición de éxito, hay varios niveles de éxito, ¿no? El éxito material, que parece el más aparente, el éxito, digamos, intelectual o material, pero luego está el éxito espiritual, que es revelar, saber revelar luz de cada situación. Incluso de las situaciones que están ocultas, con mayor mérito, y de las situaciones que podemos calificar como negativas también. Máxime, yo creo, de esas situaciones mucho más, porque ahí es donde entra el dolor, entra el conflicto, ¿no? Ahí es donde tú te estás mirando con tu propia sombra, ¿no? Entonces, bueno,
ese sentido de información, ese sentido de generar realidad, es un principio fundamental de la realidad en la que vivimos. O sea, no podría haber realidad como la entendemos si no fuese basado en la información. Pensemos en un videojuego, estamos en un videojuego. Sí. Entonces necesitas una programación, necesitas que haya códigos revelados, pero también que existan códigos ocultos, porque parte del juego es que las almas encarnadas empiecen a entender que su auténtica naturaleza es caminar hacia el origen de vuelta. En hebreo se dice Teshuvah, los cabalistas dicen Teshuvah, que se puede leer Tashuv He, la vuelta a la He, la vuelta al origen. Y ahí es un viaje que es el famoso viaje arquetípico del héroe, que está en tantas culturas, en tantísimas civilizaciones, y que en definitiva es el viaje del alma de salir, encontrarse una dificultad y volver a regresar en lo que se llama la etapa de la gloria, la etapa de la epifanía, ¿no? Interesante lo del videojuego, porque parece, Raúl, que hasta que no nos llega una información concreta, determinada, no podemos pasar de pantalla. Eso es así, ¿verdad? Eso es así al 50%, porque que te llegue la información determinada es el reto. Claro. Pero que tú pases de pantalla es que tú asumas el reto y vayas a por él. Eso No, esa es la parte que haces tú, ¿no? claro, que no te quedes mirando el reto esperando a que el reto se solucione solo. Porque esto es un mundo en el que estamos, en el que necesitamos ir resolviendo acertijos constantemente. Es un mundo de acertijos. Sí. Por eso las señales son tan interesantes, porque los que vemos la realidad desde el punto de vista de conundrum, de acertijo, nos da la oportunidad de poder revelar la información, volvemos a lo mismo, que hay detrás de ese acertijo. Las señales que se ven son señales muy claras. Sí. Y cuanto mayor grado de conciencia vas adquiriendo, mayor claridad en las señales de esta propia realidad son las que tú vas teniendo conciencia de ellas. Pero claro, como pasa siempre, el místico vive dos realidades. La realidad que nadie entiende o que muy poca gente entiende y que con poquísima gente puedes compartir porque te tomarían por loco, y es que en su paradigma estás loco, y la realidad que sí se puede compartir y que al místico cada vez le cuesta más trabajo bajar a ese nivel porque es tremendamente doloroso, es como el ascensor, es como estar bajando todo el rato a los pisos inferiores, ¿no? Y sin embargo, en la época del Mashiach, lo que le toca al místico es bajar continuamente abajo. Claro, es que no puedes estar volado, es que no puedes estar... Todo el rato abajo, enfangándose, ensuciándose, rebajando la vibración para poder hacer que el resto también sepa revelar su propia luz, ¿no? Y esa es la función del místico. Claro, siendo luz para la luz, ¿no? Eso es. Or la Goyim, que dicen los judíos. Claro. Or la Goyim, luz para todas las naciones. Raúl, la cábala es una ciencia donde habláis siempre de los secretos, esa parte oscura. ¿Todos esos secretos deberían ser revelados? Todos esos secretos, en su origen, nacieron para ser revelados. La única diferencia está en que como el videojuego obedece a un despliegue espaciotemporal, a medida que va sucediendo ese despliegue espaciotemporal, se van revelando, tal cual dijeron los profetas de Israel, tal cual dijeron los grandes cabalistas, poco a poco esos secretos. Pero en esta época en la que estamos, la era del Mashiach, hoy, la revelación ya es una espiral logarítmica, ya es hacia arriba, de la misma manera que estamos viendo el nacimiento de Internet en los 90 o la inteligencia artificial hoy, o Bitcoin, o tantas cosas de tecnología que ya el crecimiento es logarítmico, pues con la información revelada el crecimiento es logarítmico también. Claro. Además, creo, de poco sirve que te revelen verbalmente información si tú como vasija, que lo decís mucho en la cábala, no estás preparada para recibirlo, ¿verdad? Y tanto. Quiero decir que la dialéctica está muy bien, pero no hablamos de eso. Hablamos de integración, ¿no? Esas pantallas las pasamos, como decías, porque integras la información y porque esa información casi siempre te permite dar un paso adelante, ¿verdad? Pero requiere de tu acción, te pide algo a cambio, ¿verdad? Siempre, siempre. Esa es la cábala de la acción, Maasé Kabbalah. Claro. O sea, la cábala tiene que ser cábala de la acción. De la misma manera que si la persona es artista, todos somos artistas en el fondo de alguna manera, pero tiene que hacer su propia interpretación de la realidad. Y en esa interpretación particularísima de la realidad es donde tú llegas a la conclusión de dónde sientes tu dolor, y el dolor es el disparador para poder realizar la acción. ¿Qué ocurre? Que normalmente la persona normaliza el dolor cronificado a lo largo de mucho tiempo, dolor emocional, que luego a la postre da en dolor físico. Pero
esa normalización lo único que es un autoengaño para que la persona piense que realmente no tiene opciones, que realmente no tiene posibilidades de generar un salto cuántico de conciencia, para que ni siquiera se lo plantee, para que entienda que está bien, que está cómoda, aunque esté con dolor, aunque esté fastidiada. Pero es que es fundamental entender que el dolor es un despertador y que a la postre va a ir rompiendo lo que en Kabbalah llamamos las klipot dentro de cada una de nuestras dimensiones para finalmente seguir revelando más luz, ya sí desde otro nivel de conciencia. Claro, sí, además esa información, y creo que es lo más importante, se revela en este instante. Lo digo porque nuestra mente es una viajera, está constantemente del pasado al futuro moviéndose, y esa información, para ser recibida, tenemos que habitar este instante, tenemos que habitar este momento presente, no huir ni del dolor ni de lo que esté sucediendo ahora, ¿no? Y ahí nos abrimos, ¿no? A recibir esa información, es así, ¿no? Totalmente. Y de hecho, ya no solamente los cabalistas, sino los místicos de todas las tradiciones utilizan el dolor como mecanismos de aprendizaje, que serían más bien mecanismos de recordar para qué viniste a este videojuego, claro. para qué encarnaste aquí. Son mecanismos de memoria holográfica y de memoria de lo que se llaman en muchas tradiciones los registros acásicos, claro. de donde procede todo lo que tú hoy en día vives aquí. Es que estar aquí, Raúl, sin saber por qué estás, sin saber qué has venido a hacer, sin saber qué quiere la vida de ti, es que ya noto el vacío. Solo de nombrarlo, solo de decirlo es como, madre mía, ¿no? Sí. Habitar una vida con esos interrogantes tan potentes, ¿no? Ahí hay una pregunta profundísima que se hacen los cabalistas y que procura terminar en un salto de conciencia, que es que cuando tú estás en sintonía con los planes que el Creador tiene para ti, entonces se abre la avenida del éxito. Pero entonces tienes que comprender, como tú bien decías, para qué viniste aquí. Y el para qué viniste aquí suelen ser 3 o 4 cosas, 5 como mucho, muy importantes, no más. Sí. El resto es atrecho. El atrecho es siempre modificable, es siempre intercambiable, pero las 4 o 5 asignaturas troncales de esta universidad no te las puedes saltar. Y son las que te van a enseñar que dando ciertos pasos vas a lograr subir de conciencia. Fíjate, te pondré un ejemplo y a la audiencia también para que se comprenda. En ese proceso de subir conciencia siempre está en la base el dolor y la incomodidad. Es decir, yo escucho a muchas personas que divulgan que se puede aprender sin dolor o que se puede subir de conciencia sin dolor, y no es verdad, por la sencilla razón de que es cierto que el estudio te ahorra mucho dolor, la sabiduría te ahorra dolor, pero es que inevitablemente si no hubiese dolor no prestarías atención, porque estarías en una situación de comodidad que no te empuja a nada. Claro. Entonces, la persona normalmente vive en una situación de supervivencia. Supervivencia física. Sí. Hay grados de supervivencia, pues desde el que vive en un país tercermundista y apenas tiene para comer, o el que vive en un país de los llamados del tercer mundo, en donde tiene su trabajo, pero está esclavizado financieramente porque tiene que pagar la hipoteca, porque tiene que pagar factura, pues porque tiene a 2 hijos en la universidad, porque etcétera, 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 ¿no? Un larguísimo etcétera. Pero todos esos elementos, da igual en qué contexto de país o de lugar te encuentres, lo cierto es que son los contextos perfectos para cada alma. Porque el alma elige en qué país quiere venir a encarnar, en qué familia, en qué genealogía, con qué circunstancias. Entonces, todas las circunstancias que se presenten van a ser perfectas. Ahí derivamos en un asunto que es el estrés. Porque cuando llevas un tiempo muy prolongado en un estado de supervivencia, tu biología, tu cuerpo empieza a manifestar síntomas de distintos tipos. Ahí aparece la enfermedad. Ahí aparece la enfermedad. Como los sabios dicen, la enfermedad es un camino, también es una vía iniciática. También. Yo me acuerdo hace muchos años, mira, me has hecho recordar a Rüdiger Dahlke, el autor del libro La enfermedad como camino, que vino a Sevilla hace muchos años a dar un monográfico que yo asistí, fue increíble, porque ahí yo aprendí que la enfermedad es una vía iniciática. Fíjate que yo en ese entonces venía de una enfermedad. O sea, que me vino, pero al pelo. Estabas en el lugar adecuado. Pero totalmente. Yo ya recién había superado la enfermedad, pero bueno, yo tenía un aspecto que parecía la radiografía de un silbío, como decimos en Andalucía. O sea, yo estaba, súper 65 kilos. Vale. Aquí donde me ven. Con la altura que tienes. Como yo. Bueno, pues en ese seminario hicimos una serie de trabajos y yo recuerdo
que cuando yo estaba en uno de los trabajos, fíjate, me emociono y todo al pensarlo, porque tomé conciencia del salto de conciencia que yo había dado, a través del dolor. Notaste la actualización, ¿no? Noté la actualización y el dolor había sido peor que el del parto. Me hace gracia porque estábamos Sí. hablando fuera de cámara del dolor, Sí. de la agudeza del dolor, Sí, y el dolor físico, o sea, yo no he soportado más dolor físico en mi vida. qué bueno. Pero ese dolor físico fue lo que me movió a mirarme en el sentido de decir qué está pasando, qué tengo que mover. Y todo viene de un proceso de supervivencia primero y de estrés después. Claro, Cuando finalmente tomas conciencia en el modelo de estrés que te toque vivir, sí. avanzas un poco más. Y en ese avance empiezas a tomar decisiones. Es decir, la mayoría de personas no toman decisiones pues porque si el estrés no te incomoda, pues ¿para qué vas a decidir Claro, nada? claro. Y en esa toma de decisiones normalmente van cayendo muchas piezas del tablero. No van a gustar a esas otras piezas del tablero que tú tomes ciertas decisiones. Pues que elimines de tu agenda, no digo eliminar, que parece como una cosa muy radical, pero digamos dejes de prestar tu tiempo y tu atención a ciertas personas o a ciertas situaciones, a ciertos compromisos, pero sin embargo van a venir otras personas, Claro. otras situaciones que son mucho más interesantes para tu nivel de vibración en ese momento. Claro. Entonces ahí se te crea una disyuntiva y tienes que decidir. Y más adelante va a venir la persona correcta, si es que, por ejemplo, si no tienes pareja, pues va a venir la persona correcta como pareja, quizás no para toda la vida, pero quizás sí para un tramo importante de tu vida, qué sé yo. Y todo eso es un camino que te va a ir tomando conciencia de que la lección más profunda que uno puede vivir en esta realidad es ser consciente que uno en sí mismo es luz oculta para ser revelada. Totalmente. Gracias, Raúl. La verdad es que has tocado un tema importantísimo que es el cambio. Y si habláramos con personas que están en esa zona de comodidad que decías, querrían que su vida fuera diferente. Estoy convencida. Les preguntas y dice, me gustaría, pero no están dispuestas a que cambie nada. En el fondo no están dispuestas a dar ese paso, ¿no? O sea, que cambie todo sin hacer nada, ¿verdad? Y eso no es posible. No es posible. Mira, me hace recordar dos cosas. Una, a uno de mis grandes maestros, el grandísimo Antonio Blay Fontcuberta. Bueno. ¿Tú le conoces? Bueno, enhorabuena, porque no hay tantas personas que le conocen. Lo conozco por sus audios, no hemos tenido Sobra. la ocasión de conocerlo, que hubiese sido genial, ¿verdad? Conocerlo en persona, pero es el gran maestro y el gran desconocido, Raúl, Para mí es mi gran maestro. Absolutamente. Para mí es mi gran maestro. Yo con Antonio Blay establecí una relación diaria y de estudio profundo, y por más que repasabas los conceptos, la estructura de sus enseñanzas, a mí aquello me transformó. Total. Justo en el periodo de enfermedad, fíjate. Y Antonio Blay decía que cuanto peor estés, mejor estás. Sí. Cuando empiezas a estar mal, ya empiezas a estar mejor. Bien, exactamente. Y la mayoría de las personas lo que quieren es huir del dolor, cuando en realidad el dolor te hace grande, te hace revelar luz. Y en ese sentido a mí me aportó muchísimo. Entroncando con la enseñanza de Blay, también en la Cábala se dice que los problemas están ahí para enseñarte. El Talmud dice que Dios está donde están tus problemas, ¿no? Claro, sí. Así que los sabios de la Cábala desde hace miles de años ya nos están explicando que no huyamos de nuestros problemas, sino que vayamos a fondo a por los problemas. Y la segunda cosa que te quería decir al respecto era que se te presentan situaciones en la vida que no son aún lo suficientemente dolorosas para poder tomar acción. Ya. ¿Por qué? Porque, y yo lo he analizado esto mucho, si tú dejases caer las clipot de tus dimensiones interiores de golpe, desaparecerías de este mundo. Ya. No tiene sentido. En cambio, si aquello va cayendo de a poquito, entonces te da la oportunidad de ir también saboreando el proceso de actualización de tu alma, lo cual es, en términos espirituales, un placer enorme, y en términos vitales es un placer de asentamiento, de habitar, como tú bien decías, en el aquí, en el ahora y en el reino de Malhut, donde estamos, como dicen los cabalistas, no huir a Keter, sino bajar Keter a Malhut. Claro. Y en muchas tradiciones espirituales se utiliza este símil en el entendido de que lo importante, el laboratorio de verdad, de aprendizaje y de recordar está aquí, no allí.
No estoy desdeñando las prácticas espirituales que de pronto, pues una asceta se va a la montaña, está allí no sé cuántos días o meses y está disfrutando de la soledad, pero porque está haciendo un trabajo específico. Pero porque son almas destinadas a hacer ese tipo de trabajos especialísimos. Pero la mayoría de los mortales tenemos una encomienda que es venir aquí a hacer el trabajo aquí y no huir del trabajo que tengo que hacer aquí. Porque es que además si huyes se te va a dar de una manera los trabajos físicos. O sea, quiero decir, los Sí. trabajos son Sí, físicos. sí, 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 sí. ¿Y qué sería del mundo físico si no existieran pues los ruidos, las molestias, Claro, claro. las interrupciones? Totalmente, ¿Eh? sí, sí, sí. Bueno, Esa- Raúl, vamos directamente al árbol ahora y me gustaría que nos situáramos en la parte de arriba, en la cúpula, ¿no? Keter, Jofma Y Binah, y sí. Binah. ¿Cómo se relacionan estas tres sefirots y cómo determinan luego lo que va a ser el árbol en nuestra vida? Mira, a nivel metafísico, la tríada superior es en principio una tríada de la que es muy difícil hablar en nuestro idioma, con nuestro lenguaje. Ya. No tenemos lenguaje ya de entrada, ¿eh? Tenemos un lenguaje que se aproxima, pero porque los cabalistas trabajaron en ese lenguaje, que es un lenguaje técnico, porque al final estamos hablando de un procedimiento técnico, pero tenemos muy difícil porque están fuera del espacio y tiempo tal como lo conocemos. Entonces, por propia naturaleza, trasciende la forma de comunicación que tenemos en este espacio. O sea, ya hay la primera dificultad, la limitación de nuestro lenguaje. Pero no obstante, sí que dentro de esa triada existen concretamente dos sefirot, y luego voy con la tercera, que tienen una relación muy íntima, que son Jochma y Binah. A Jochma se la asocia con el cerebro derecho, con la intuición, con la introspección y con el mundo artístico, lo creativo. Y Binah es la sefirá de lo lógico, de lo racional, de el punto de creación a nivel más técnico, ya así para asentarnos en la materia. Las letras hebreas proceden de Binah, nacen en Binah. Y lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, estamos estudiando textos profundos de Cábala o de la Torá y estamos estudiando conceptos en los que usamos alusiones como la gematría o usamos temurot, que son permutaciones de letras dentro de palabras que nos provocan saltos de conciencia, para poder explicar todo lo que yo estoy viviendo en ese proceso interno, en ese procesamiento interno de mi alma, necesito una interfaz que me lo traduzca al lenguaje de Binah. Y esa interfaz se llama Da'at. Conocimiento. Exacto, conocimiento, pero esa interfaz es la llave maestra que proporciona la comunicación directa de lo que yo he vivido en otras dimensiones a nivel revelaciones a la comunicación de esas revelaciones y a poder explicarlas. Vale. Y ahí empieza a haber una facilidad en el lenguaje, incluso en el limitado, para poder aproximarse a explicar cuáles han sido tus experiencias. Por ejemplo, no solamente en el estudio y en las revelaciones que tienes, sino cuando tú realizas meditaciones cabalísticas, pues tú tienes revelaciones, ves imágenes, ves situaciones, ves... Entonces el reto de las meditaciones, y por eso se pide siempre, los maestros de Cábala piden siempre que expliques tus meditaciones, es porque la meditación sucede en Jochma y la explicación sucede en Binah. Y estás ejercitando el Da'at. Entonces ese ejercicio de ese interconector, a eso se le llama conocimiento. Y por eso Da'at literalmente significa conocimiento. Y hay una segunda capa más profunda, que es que Jochma se llama Adam y Binah se llama Javá, Eva. Vale. Entonces en la Torá en Génesis dice, y Adán conoció a Eva, y todo el mundo lo traduce en el literal como que tuvieron relaciones íntimas. Pero no está hablando de un señor y una señora que han tenido relaciones íntimas. Está hablando de Jochma y Binah que se han podido relacionar. Claro. Y en esa relación, el elemento catárquico eres tú mismo, es tu alma. Vale. La letra Vav en hebreo. Entonces tú haces de esa unión, de ese conector Vav, que también simboliza la Torá, y es por eso que simboliza la Torá. Porque eres la conexión entre esos dos mundos, entre esas dos dimensiones.
Y se dice siempre que Jochma es masculino y Binah es femenina, pero por esta relación, porque Jochma está dando la energía y Binah la está recibiendo y la traducción la hace el Da'at. Pero luego, una vez que tú la tienes en Binah, la tienes que seguir empujando a que baje hasta que finalmente se materialice aquí en Malhut. Y los desequilibrios ahí, Raúl, ¿qué sería? Pues un exceso a lo mejor de intuición sin racionalización. Sí, y al revés, sí. de alguna manera. En ellas tres, o sea, en ellas dos sí. Tienen que ver, porque en realidad todos venimos con desequilibrios y cargas muy potentes dentro de nuestras dimensiones internas, dentro de la Sefirot. Sí. Nuestra tarea a nivel espiritual es identificar cuáles son esos desequilibrios a los que tú te estás refiriendo y desde ahí que nos sirvan de trampolín para crecer. Y pasa una cosa que es muy curiosa, que cuando tú te sientes equilibrado en un nivel de conciencia, inmediatamente aparece un nuevo desequilibrio que pertenece a otra dimensión. Es decir, no se termina uno de equilibrar nunca y si acaso uno se siente equilibrado es en un tiempo y espacio muy corto, porque el sentido en este mundo no es estar equilibrado. Claro, claro. Es estar en un desequilibrio constante. Cierto que de distinto color, de distinta naturaleza, pero es un desequilibrio constante. Y eso, Raúl, es lo que a veces veo que cuesta un poco, ¿no? Encontrar ese fundamento en el crecimiento, ¿no? Sí. Porque es donde te permite asentarte para dar el impulso para ir al siguiente nivel, Así ¿verdad? es. Porque si no, no puedes hacerlo estando siempre en desequilibrio. Pero eso es sentirte cómodo en cada nivel que vas adquiriendo, ¿verdad? Sentirte realmente en el fundamento, ¿no? Tocar la base, los cimientos de eso. Es sentirte cómodo en el desequilibrio. Exacto. Para sentirte cómodo en el desequilibrio tienes que entender que hay un desequilibrio y no normalizar el desequilibrio. En el momento en el que tú normalizas el desequilibrio, estás huyendo, conscientemente o no, de tu trabajo espiritual en este mundo. Y no importa en qué sefirá estamos identificando el desequilibrio o en qué dimensión. Porque lo que importa realmente es que tú estés tomando conciencia de que tu tarea única, fíjate, los cabalistas dicen que tú viniste a esta realidad solo para estudiar Kabbalah. Sí, sí. Ese es el propósito de todos, ¿no? De todos. Crecer espiritualmente. Claro, muchas personas, ¿y cuál es mi propósito en la vida? Es cierto que cada alma tiene un propósito particular, pero si yo tuviera que contestar de manera general, venimos a este mundo a estudiar las reglas de la naturaleza de la realidad para poder precisamente entenderlas, valernos de ellas para nuestra propia revelación de luz en este mundo. Entonces, los desequilibrios tienen que ver con eso, con esa falta de conciencia de estar en desequilibrio. Así podemos decir, Raúl, que conocer las profundidades del mal de alguna manera es sinónimo de altura espiritual. Me vuelvo a referir a Antonio Blay. Él decía que el mal en realidad es bien. Por lo tanto. Y Abraham Abulafia, grandísimo cabalista, decía que el mal es un bien en un lugar equivocado. Pero no es porque físicamente esté en un lugar equivocado, sino porque tú no lo has ubicado en el lugar correcto dentro de ti. Claro. O sea, el GPS espiritual te tendría que hacerte reflexionar acerca del mal que yo identifico en mi vida, en qué momento lo puedo recolocar para que trabaje para mí, para bien. Por ejemplo, la técnica de las artes marciales Aikido. Tú ves a dos luchadores de Aikido y tú ves que no están pegándose golpes como en el boxeo, como en el karate, no. El tipo está aprovechando la fuerza del impulso del otro para hacer que los dos desarrollen un baile que en realidad es un simbolismo del baile espiritual, del equilibrio con el desequilibrio dentro de las dimensiones. Claro, eso lo decía muy bien Blay, ¿eh? Decía, tú tienes que darle respuesta a eso que llega a ti. Total. Y cuando se la das, te das cuenta que es la misma cosa, ¿no? Que es una sola unión. Sí. Pero cuando no damos respuesta a lo que la vida nos presenta, eso se queda detrás de nosotros. Eso se queda como satélites que vamos arrastrando y que nos van a perseguir hasta el último día, ¿verdad? Y que quieren rebelarse porque quieren llegar a esa unión. Fíjate que en la Kabbalah se tiene muy identificado... se tienen muy identificadas las porciones, pero que son ilusorias, lo que pasa es que se perciben como porciones de lo que se llaman las 70 naciones. Pero es que no son 70 países. 70 naciones son 70 fragmentos espirituales dentro de nuestra alma, del árbol de la vida, que en apariencia están fragmentados precisamente buscando el retorno a la unidad. Claro. Por eso se habla de que la nación 71 es Israel, un estado de conciencia, no un país. Sí, sí, sí. Y que esa nación 71
hace que tú alcances el nivel profético. Pero ¿qué significa el nivel profético? El nivel profético no es que tú adivines el futuro, es que como tú creas tu futuro, claro que lo adivinas. Claro. Es al revés, ¿no? Sí. Te abres a ello, ¿no? Realmente te abres a ello. Raúl, ¿en qué momentos la introspección personal puede ser más efectiva para nuestro crecimiento? En esos desequilibrios que vamos sufriendo, ¿en qué momento yo debería parar y mirar dentro de mí porque es el momento adecuado para hacerlo? Yo te diría que el momento de introspección viene en distintos formatos a lo largo de la vida. Cuando tú has tenido momentos de mucho estrés continuado, los momentos de introspección son muy difíciles de alcanzar porque tu mente, que es tu mayor enemigo, no para. Claro. No para de rumiar. Cuando la persona está hiperocupada, y no me refiero hiperocupada solo en cosas, sino en pensamientos, el estrés es aún mayor. Y cuando generas un nivel de estrés tan grande, ahí no puedes conectar con la introspección de ninguna de las maneras. Entonces, Claro. los niveles superiores de tu alma te envían un evento a esta realidad para que pares. En ese parar, aún después de un tiempo, tampoco vas a lograr una introspección. Pero cuando finalmente te obligan a parar durante un tiempo seguido, en un periodo que suele estar entre los 20 y los 40 días, depende de cada persona, entonces vas a empezar a conectar poco a poco con tus dimensiones interiores. Y vas a abandonar, Blay, tu modo habitual de ser para solamente ser. Y en ese ser, ahí ejerces introspección. Entonces tienes la vibración adecuada para poder hacerte las preguntas correctas. Porque hasta entonces nunca jamás te hiciste preguntas correctas. Exacto. Estabas en la superficie de la mar tempestuosa, alterada. Estabas en plena tormenta. Estabas hipnotizada, ¿no? Por los acontecimientos, por el devenir de la vida, ¿no? Y en las profundidades del mar no existen tormentas. Claro. Y por eso en la Kabbalah se utiliza el símil de la Torá con el mar. A la Torá se la llama Yam, mar. Porque cuando te metes a fondo en el estudio es terapéutico. Yo lo puedo decir por propia experiencia. A mí el hecho de imbuirme durante horas y se te pasa el tiempo y no te das ni cuenta porque sales del espacio y del tiempo en el estudio de la Torá o del Zohar, genera una sensación de placer espiritual, no físico, es difícil de describir, que yo he tenido revelaciones que yo he llegado a llorar. Claro. ¿Es cierto, Raúl, que en la Torá se dice que está todo? Todo me refiero al presente, al pasado y al futuro. Está todo siempre que seamos capaces de entender que al etiquetar todo ya no es todo. El todo vacío. Exacto, porque si tú dices todo, te estás refiriendo a algo que es una completitud, pero lo estás refiriendo con un lenguaje espaciotemporal. Dentro de lo que sería la creación de este videojuego espaciotemporal en el pasado, presente, futuro y en todas sus posibles líneas temporales, entonces está todo. Está todo. En ese sentido está todo. Pero también la Torá, puesto que está generada por el Creador, hay cabalistas que dicen que la Torá es el propio Creador. Esto ya es muy profundo. Apunta, de alguna manera, alude a cómo sería algo parecido a un sucedáneo de por allá, pero que no se puede lograr de ninguna manera en este mundo, porque como dice el curso de milagro, una vez que integres el curso de milagro desaparecerás. Claro. No tiene sentido que estés aquí. Claro. Además, la Torá o un curso de milagros tiene tantas lecturas como niveles de conciencia, ¿no? Quiero decir, de ese futuro que decimos tendrás acceso si realmente tú puedes verlo, ¿no? Al final está todo en tu mirada, ¿no? Todo está, pero qué mirada, qué grado de verdad quieres revelar, ¿no? Así es. Y eso que tú estás diciendo es muy profundo porque ni siquiera la misma realidad presente delante de ti es la misma realidad en función de la percepción que tú has tenido ayer y hoy. Exacto. Porque el Raúl de ayer no es el Raúl de hoy, ni es el Raúl de mañana. Y la María de ayer no es la María de ayer, ni la María de mañana. Yo me acuerdo una anécdota de un grandísimo artista, Paco de Lucía,
que él decía que cuando se ponía a componer, grababa de noche y tal, y lo dejaba grabado y estaba entusiasmado, y a la mañana siguiente escuchaba la grabación y decía, a mí esto no me gusta. Pero al día siguiente de eso decía, pues no está tan mal. Vale, hay que dejarlo reposar, Y entonces él se preguntaba, dice, vamos a ver, ¿quién tiene razón? ¿El de ayer, el de hoy o el de mañana? Claro. Y la respuesta es que los tres tienen razón. Sí. Porque cada uno tiene razón en su día y en su contexto. Claro, sí, sí, sí. No, muy interesante, la verdad. Yo quería, ahora me ha venido a la memoria, Raúl, un tema que me gustaría traerlo, porque llevo días pensando en cómo percibe la mente, el sistema egoico, todo esto de lo espiritual. Porque hay gente, Raúl, que me dice, oye, ¿sabes que no me entero de nada en estas entrevistas que hacéis? Sí. ¿De qué habláis, no? Sí. Claro, y es que ¿cómo ve la mente todo esto, no? El otro día oía un periodista que conozco bien que le decía a un escritor al que él admira y que habla de Dios en sus libros, le decía, con lo inteligente que eres, ¿cómo es que crees en Dios? Y me pareció revelador, ¿no? Con lo inteligente que eres, ¿cómo es que crees en Dios? Es decir, fíjate, ¿no? Cómo la mente ve lo que es Dios, ¿no? O la parte más profunda, ¿no? Si eres inteligente, quizás no deberías creer en Dios, ¿no? Es que es curioso cómo ve eso, ¿no? Como si Dios, o como si Dios fuese una creencia más, ¿verdad? Como si Dios no fuese realmente una experiencia y que no es algo intrapsíquico, no es una idea en la cabeza, es una vivencia, es una realidad, pero difícil hacerle explicar eso a una mente, bueno, pues que está en la percepción 100%, ¿no? Había un sabio al que le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y decía, yo no creo en Dios, yo lo conozco. Claro. Por lo que tú dices, porque es un proceso, yo soy el camino. Mira, me hace recordar cuando tú decías este escritor que se estaba refiriendo tu compañero con el que estaba hablando. Sí. Y yo la pregunta la cambiaría igual para decirle, ¿no? Con lo inteligente que eres, ¿cómo te creíste la pandemia? Claro. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero porque no se trata de una inteligencia intelectual de Binah, volvemos a la Sefirot. Se trata de Jochma. Es un nivel superior. Entonces, la Jochma es la que te hace tener esa estructura interior de análisis, pero de Jochma, de que te hace ver lo que es verdad y lo que es mentira de manera inequívoca. O sea, lo sabes, no sabes por qué lo sabes, pero lo sabes. Es el knowing, que llaman los espirituales en inglés, ¿no? Pero lo otro no. Lo otro es una explicación que trata de pasar por un filtro de la lógica racional humana de esta cultura contemporánea y de estos valores contemporáneos que tenemos, ¿no? Te estaba refiriendo antes a las personas que ven este podcast u otros y que no entienden de lo que hablamos. Es que yo tuve esa experiencia hace 20 y pico años. ¿Tú la tuviste? Yo la tuve. Claro, claro. Mira, yo recuerdo, y voy a contar la anécdota, hace, pues eso, en el 2002 sería, o en el 2002, que me prestaron un CD de Eckhart Tolle. Sí. Me acuerdo, además, no era conocido todavía en España. Yo lo pude conseguir porque vino a través de unos amigos en Gibraltar y me acuerdo que lo puse en el coche. Y yo recuerdo ir en el coche conduciendo y escuchando a Eckhart Tolle, que suelta una frase, de repente se para, un silencio enorme, pero es que yo no entendía, yo paraba, le daba la pausa y no entendía de lo que estaba hablando, es que no entendía de qué hablaba. Claro, claro. ¿De qué estaba hablando? ¿A qué se refería? No sabía. Me parecía todo muy, muy loco, ¿no? Y a base de escucharlo, y Eckhart Tolle fue uno de los grandes maestros para mí también. Sí. Luego Wayne Dyer, Deepak Chopra, en esa época siempre recuerdo con mucho cariño a esos autores. Pues yo con Eckhart Tolle acabé teniendo una conexión profundísima porque me di cuenta de que es que estaba tocando el punto central de la destrucción del ego. Pero no la destrucción del ego de que el ego ya no exista, sino de poner al ego, que es necesario, a conducir, pero no el vehículo de tu vida, sino a conducir la parte práctica de tu vida, solamente. Porque las tareas prácticas, por supuesto que necesitamos al personaje con el que tú haces cosas prácticas. Es decir, yo no me puedo abrir una cuenta bancaria diciendo que yo siento que no tengo nombre. Exacto, sí. Que no tengo carne de identidad, ni que me identifico con él, como decía Blay también, ¿no? Que tenía unos problemas tremendos, porque claro, él estaba ya en un nivel de conciencia que decía, es que para mí es un problema tremendo salir a la calle y tú quién eres y cómo te llamas y yo no sé qué contestar, porque no me identifico siendo Antonio, ni siendo Blay, ni siendo nada. Claro. Pero claro, a nivel práctico, es que necesitas tener un avatar, un personaje
pues que a nivel práctico te solucione cosas. Pues la cuenta de banco, yo qué sé, sacar un billete de avión, cualquier otra cosa, ¿no? Y se trata de utilizar el ego al servicio de la Neshama, es decir, de la parte más elevada de tu alma, de la conciencia que te permite entender para qué estás en este mundo, realmente. Te diste el tiempo, ¿no, Raúl? Me di Te el diste tiempo. el tiempo. Es que, claro, es que es justo la antítesis, ¿verdad?, del ego. Es que la parte nuestra profunda funciona diferente en ese Así sentido, ¿no? es. Es que es realmente la antítesis. Entonces, una mente totalmente condicionada y que se vive en creencias es que va a rechazar todo lo que no entiende. Es que no puedes aceptar algo que no comprendas, ¿verdad? Está Blay aquí con nosotros, porque me está Sí. viniendo otra frase de él que dijo, no te creas tus creencias. No te creas tus creencias. Está presente porque nos ha dado tanto, Raúl. Y aquí en Barcelona, ¿no? Qué Y aquí en especiales, Barcelona, qué es verdad. especiales. Sí, porque además es como que es tan integral, lo tiene todo. Lo tiene todo. Dime seguramente es el autor que tú dirías, si alguien te pide, ¿no?, para iniciarse en este camino. Sí. Sería Antonio Blay, ¿verdad? Sí, Yo también lo tengo claro. sí, Es como, clarísimo. métete en él, métete en toda su obra, porque es absolutamente integral, no dejó nada, ¿verdad? No dejó títere con cabeza, lo tocó todo. ¿Cómo pudo, Sí, ¿eh? cómo pudo construir un sistema que en realidad yo lo relaciono mucho con la cábala? Claro, a mí me sirvió mucho a la hora de estudiar cábala, Claro. porque me dio unas bases tremendas. Porque él ya estaba estructurando Sí, sin sí. llamarlo sefirot. El lenguaje es otro, pero los conceptos son los mismos. Sí, sí. Y de hecho me entusiasmaba tanto que pensaba, y a menudo lo pensaba y lo escribía, en pequeños ensayos relacionando conceptos de este tipo, ¿no? Porque para mí ha sido maravilloso, ha sido transformador. Sí. Y para mí es muy especial estar en Barcelona y respirar Y respirarlo, su ¿no? espíritu, su alma, y lo siento presente. Claro que sí. Y además, muy interesante lo que nos has dicho. Estamos constantemente en desequilibrio, ¿no? Tú me dijiste en la otra entrevista, Raúl, que tuviste un año sabático. Sí. No se acaba el desequilibrio, ¿verdad? No, y de hecho en el año sabático te vas a la otra punta del desequilibrio, es decir, del exceso te vas a, digamos, del exceso de actividad a la cero actividad. Pero fíjate, el año sabático me dio muchas cosas. Sí. Me dio muchas cosas. Para empezar, me dio encontrar a la persona con la que comparto mi vida hoy, que está aquí con nosotros. Sí. Para seguir, me dio la oportunidad de comprender las cosas que yo no estaba haciendo de manera correcta y en donde yo no me estaba amando a mí mismo. Es decir, donde yo estaba teniendo un desequilibrio, en este caso un desequilibrio de Gesed, de dar por demás, Vale. pero y con el concepto muy claro de dar de manera altruista, pero en exceso. Y me dio también, para irme a un extremo, de cero actividad, sin caer en el hedonismo ni la indulgencia, pero de cero actividad, y donde he aprendido con la reflexión del tiempo, pues que tampoco es bueno tener un periodo tan largo de cero actividad. Es decir, está bien cambiar de actividad, pero no cero actividad. Por lo tanto, la próxima etapa sabática que tengas no será de un año, Claro. quizás será de 2 meses o de 3, pero no más, porque luego te acostumbras, somos animales de costumbres y de hábitos, y te acostumbras a una serie de actividades, de rutinas y de que no son buenas. Tienes que saber, ¿no? En qué momento tienes que moverte, sí, ¿eh? Sí, tienes que moverte. Y ya en un momento, creo que además no cumplí ni un año sabático, porque volví a la carga en marzo y paré en junio, o sea, ni se cumplió un año en realidad. Pero aún así noté que el efecto fue muy positivo, me trajo muchas cosas buenas, pero también cuesta a la hora de arrancar, hay una resistencia muy potente. Claro. Sí, sí, vienes de una inercia, pero te pide volver a la acción. Y es que mientras estemos aquí, tenemos que dar pasitos y tirar hacia adelante. Eso es así, ¿no? Hay que darlo todo. Hay que darlo todo en cada momento. Raúl, has estado en un seminario últimamente, ¿verdad? En Málaga. Sí. Creo que lo titulaste Jugar el juego sobre el Tikkun. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis de lo que allí se dio? Sí. La persona tiene una incomodidad, tiene un conflicto, a veces tiene un dolor físico, no sabe por dónde tirar, no sabe a qué se debe, y entonces busca respuestas. Y en esa búsqueda de respuestas
yo desarrollé una metodología terapéutica, la metodología ARD, que son las siglas de arquetipos Raúl Durán, basada en los arquetipos del alma, o sea, las 22 letras hebreas. Lo que ocurre que yo lo desarrollé no en su forma letra hebrea, sino en su forma número, porque no todo el mundo sabía hebreo, obviamente, y de manera práctica entendí que el arquetipo estaba allí implícito y que funcionaba muy bien porque todo el mundo sabe lo que es un número 6, lo que es un 7, un 22, pero es más difícil, una Aleph, una Gimel, no, eso no es difícil, pero hay que saberlo, ¿no? Entonces, yo desarrollé, que me vino de una enseñanza muy profunda cabalística de la escuela francesa, de la Provenza, con un doctor psiquiatra llamado Solomon Selam, que no sé si te sonará, bueno, un genio, donde yo vine a Barcelona hace 10 o 15 años a aprender transgeneracional con él, dentro de la escuela de Enric Corbera, porque lo traía Enric Corbera, y numerología en base 22, se llamaba entonces. Claro, cuando yo aprendo todos esos conocimientos, enseguida, yo no sabía cábala entonces, no sabía letras hebreas, pero yo me doy cuenta enseguida de que yo quiero saber, oye, a mí este señor me da una lista de significados, de que el 1 significa tal cosa, de que el 2, ¿y por qué? Oye, ¿y por qué el 6 significa comunicación? Yo no puedo asumir conocimientos que yo no entienda, Claro, claro. en la Sí, explicación. sí, Entonces, sí, yo, sí. que tú me digas esto porque sí, no, yo necesito entenderlo, ir al fondo. Y me di cuenta que tenían que ver con las 22 letras hebreas. Y dije, pues ya está, aquí lo que hay que hacer es estudiar las 22 letras hebreas a fondo para entender por qué se destilan estos arquetipos, que son los componentes de nuestra alma. Sí, sí, sí. Y ahí empieza mi metodología terapéutica. Y claro, ahí está la potencia también, porque se desarrolla en un esquema a partir de la fecha de nacimiento. Y cuando la persona tiene una fecha, en el calendario normal nuestro, en el gregoriano, sí. no te vayas a, incluso con las críticas que hay de que el calendario gregoriano, el contaje es incorrecto, eso no importa, porque lo que importa es la asociación que tu inconsciente personal tiene con tu día de nacimiento. Claro. Esto es lo importante. No si el calendario es correcto o incorrecto. El calendario es el que es, ¿sabes? Cuando la persona ya da su fecha de nacimiento, pues ahí se empiezan a desarrollar una serie de arquetipos secundarios, llamémosle, que te enseñan cuáles son los grandes retos de la persona en este mundo. Lo que se llama en cábala el tikkun. Claro. O karma en otras tradiciones orientales. Entonces el seminario fue explicar que venimos a jugar un juego, que en ese juego uno va a traer retos que ya vienen escritos en su alma, reflejados en dos etiquetas muy claras para mí, que son el nombre y la fecha de nacimiento. Y que con esos elementos que tú ya traes, porque firmaste traerlos, porque si no los trajeras no hubieras venido, hubieras dicho yo no voy, o sea, son condiciones para venir, te garantizan el éxito de la misión, pero tú tienes que hacer tu parte. Entonces, ahí expliqué muy someramente, en unas bases muy, muy ligeras, porque tampoco en un seminario de pocas horas pues no da para más, pues los significados de algunas posiciones del diagrama, de la personalidad de la persona y de los significados de los arquetipos. Pero fue muy potente porque además no hay ningún trabajo igual a otro, ni hay un seminario igual a otro, ni hay una entrevista igual a otra. Es verdad. Yo el otro día en una entrevista tuve una catarsis, ¿Qué pasó? tremenda. Ahora si quieres te lo cuento. Pero en ese seminario se destiló un egregor particular de las almas de las personas que estaban, irrepetible en todos los tiempos y espacios posibles. Entonces, de ese egregor se destiló un conflicto del egregor, que era la ausencia de abuelo, en este caso materno, que era la figura más importante de nuestro árbol generacional conjunto. El abuelo materno. El abuelo materno, porque era del que nadie hablaba. El gran ausente. El gran ausente. Y entonces, luego se destiló una combinación particular de letras hebreas, que era la combinación particular de letras hebreas sanadora de ese conflicto, para el egregor, con elementos de las distintas almas. Fue un trabajo muy potente, muy profundo, no lo había hecho nunca, y además surgió sobre la marcha, como creo que son los trabajos espirituales profundos, ¿no? Claro, entonces cada uno que fue allí realmente se llevó, digamos, su fórmula, ¿no? Sí. Su fórmula de sanación, ¿no? Es por aquí, ¿no? O por lo menos un inicio de la sanación a algunos, un grado intermedio de sanación a otros, ya depende del grado de cómo la persona vaya trabajándose. Y estoy ansioso de recibir
en fin, las respuestas, Claro, los inputs los emails de los alumnos, de los asistentes, porque estoy seguro que va a haber cosas muy potentes allí. Estamos acabando, Raúl, pero ¿qué es Dios para ti? Es mi socio, Qué bonito. Es tu amigo, ¿no? es mi amigo. En hebreo decimos mi amigo, va conmigo. Así de cerca está, ¿eh? Sí, es mi socio, es mi amigo y sin él no soy nada. Qué bueno, qué bueno. Y para acabar, Raúl, ¿qué le dirías, que siempre a veces lo pregunto, a las personas que ahora están transitando esa noche oscura, que están en pulso con la vida y que, bueno, pues no ven una luz, no ven una esperanza? ¿Qué le podríamos decir? Que ahonden en la oscuridad aún más. Y que en el ahondar en la oscuridad aún más llegará un momento en que tocarán la luz, pero que no van a poder alcanzar la luz si no es a través de su propia oscuridad. Podemos desearle, pues eso, ¿no? Un buen caminar, ¿no? Un tránsito lo más ligero posible, Sí. pero que no prometo que sea ligero. Ya. Que la vida la han hecho así, ¿no, Raúl? Que no Sí. podemos cambiar las leyes fundamentales de la vida. No, pero sí podemos transitar con mayor sabiduría. Muchas gracias, Raúl. Gracias, María. Gracias.